¡Vivan los museos comunitarios de la América nuestra! Todo debe estar en la memoria, en la historia de nuestras vidas, en la memoria colectiva, en lo que hay que celebrar. Solo caminando juntos es que mantendremos vivo el recuerdo colectivo de la lucha por la dignidad. Nuestra memoria histórica, compadre. Vamos a escuchar en sus propias palabras, sus propias visión y energía y motivación a los compañeros que fueron los que pusieron esta semilla y crearon la Red de Museos Comunitarios de América hace 20 años. En primer lugar tenemos a este compañero tan valioso y guayaquiler, Maximiliano Ferrer. Él pues impulsó que se crearan una serie de museos comunitarios en la comarca Cuna Ayala en Panamá, persona que ha realizado una gran labor en el fortalecimiento de la autonomía de su pueblo, trabajando de forma muy intensa una gran visión en el ejercicio de los derechos de autodeterminación de su pueblo. Fue coordinador y organizador del movimiento de la Juventud Cuna, secretario general del Congreso General Cuna, secretario también del Congreso General de la Cultura Cuna, fundó el Instituto de Investigaciones Coscungalu, ha sido representante del pueblo Cuna ante instancias gubernamentales, foros nacionales e internacionales y también secretario general y asesor de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas de Panamá. Para nosotros ha sido un ejemplo y una persona que ha fortalecido e impulsado la creación de la Red de Museos Comunitarios de América con la claridad de su visión y una profunda conexión con su cultura ancestral. Es un gran privilegio darle la palabra al señor guayaquiler Maximiliano Ferrer, que nos comparta su testimonio. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando y viendo por la tecnología que hoy nos dota el mundo. Antes de eso, voy a pedirle permiso a nuestra madre tierra, nuestra diosa madre, Ililisop, a nuestro abuelo, el gran sol, para que nos dé energía y nos dote de fuerza en este día en que estamos conmemorando los 20 años de esa gran labor titánica que todos los que estamos acá conscientes, la visión y misión que nos dio nuestros ancestros. Nuet, Buenatcan, Guaytarata, buenos días a todos, ese es el saludo. Como tengo limitado el tiempo, voy a hacerle un síntesis de la participación de nuestro pueblo Cuna a través de su Congreso General de la Cultura. El Congreso General de la Cultura Cuna es una estructura adicional al Congreso Político General. Entonces, el pueblo Cuna tiene dos armas fundamentales para su desarrollo, para su visión. El Congreso General de la Cultura es el encuentro espiritual, rescatando la memoria histórica, la visión por la autodeterminación, identidad y así su autonomía cultural para que nuestra generación siga viviendo en paz, para que nuestra generación vaya conociendo lo que hicieron sus padres, los que hicieron sus líderes para mantenerles hoy lo que estamos, nuestro pueblo. A raíz de eso, hace buen tiempo estábamos participando, intercambiando sobre cómo rescatar nuestros valores, cómo rescatar nuestra artesanía, todo lo que habíamos enviado los ancianos afuera. Vimos al museo, el museo de Gutenberg en Suecia, estuvimos en el museo del Indio Americano en Nueva York y Washington. De ahí surge el pensamiento y las alternativas de los ancianos para que nosotros, el pueblo Cuna, tengamos en el futuro un museo.
pero nosotros no estábamos claros qué museo queríamos. A raíz de esto, en 1995 nos encontramos de que ya había una organización en Oaxaca, la Unión de Museos Comunitarios de Oaxaca, que tenía otra visión, otra misión, y nos intercambiamos ideas con Teresa, con Cuauhtémoc, con Francisco y otros compañeros que nos hablaron qué clase de museo nosotros debíamos de necesitar. Si estamos luchando por una autonomía cultural, la memoria histórica para nuestra generación, para que los pueblos indígenas en Abya-Yala, en ese continente Abya-Yala llamado Malamérica, lastimosamente nosotros debíamos de cambiar el rumbo. De ahí surge el Congreso General de la Cultura, surge unas pautas para motivar a nuestro pueblo de la creación de museos. A raíz del primer encuentro en el 2000, nos dio más idea, más aclaraciones, qué museos necesitaban los pueblos luchadores para mantener su autonomía cultural. De ahí surge la idea de que el museo académico, el museo colonialista que promueven los gobiernos, ellos hablaban por nosotros, ellos investigaban para sus provechos. Y hay grandes museos. Sabemos que hay muchos museos grandes que hablan por nosotros. Nosotros tenemos que crear un museo que hable de nosotros. Somos nosotros los que debemos ser portadores de nuestra vivencia, de nuestra memoria histórica, de la realidad, de los problemas económicos, sociales y políticos que tenemos los pueblos marginados. Y una buena experiencia que nos otorgó el primer encuentro de los museos, la convivencia, el intercambio, y ahí aprendimos de que el museo comunitario era muy importante para mantener esa lucha milenaria que tenía el pueblo Kuna. Y los ancianos me acompañaron. Los ancianos, los sailas, los jefes, ellos estaban claros, pero no teníamos mucha herramienta, es lo económico. No teníamos organización. Gracias a los compañeros del Coscungalu, que es una institución creada por el Congreso de la Cultura para que los estudiantes, sociólogos, historiadores, comunicadores, apoyen al Congreso. Ahí surge una gama de intelectuales, aún estudiantes. Hoy ellos son los que están orientando al pueblo Kuna. Hoy ellos son los que están orientando al Congreso de la Cultura de otro nivel. Y por esa razón agradecemos a esos intelectuales que aportaron también en la lucha y en la consecución de museos. Tuvimos 3 museos. Uno en Tigantiquí, que es el museo museo comunitario en Niadup, y también en Ustupu, el museo de Olomaili del Gran Saila. Y también tenemos uno en el Porvenir, Cair Gordup, sede del Congreso General de la Cultura Kuna y del Congreso General Kuna, de los congresos. Pues ahí está nuestro museo, que hoy yo creo que nosotros vamos a motivar nuevamente, porque a veces hay limitaciones y vamos a seguir. Y gracias a ese encuentro, del primer encuentro que tuvimos en Oaxaca, nace muchas inquietudes de la juventud, inquietudes que la juventud empezó a retomar. Hoy, con ese problema que tenemos en el mundo, actualmente el problema que tenemos en la epidemia que padecemos, me alegro de ver a la generación nueva que habla del rescate de sus valores, habla de la historia. Los jóvenes escriben, muestran sus vivencias, están mostrando la inquietud que aún reserva en la juventud, en la nueva generación venidera,
que hay que motivar e impulsar el rescate de muchas cosas que hemos perdido. Uno de esos yo creo que va a salir los museos, retomar el trabajo de los museos comunitarios, porque son muchos jóvenes, inclusive intelectuales, que están aportando hoy en sus escritos por Facebook, y muchos están opinando sobre el rescate, y muchos tienen muchos documentos, y sabemos de que en el futuro. ¿Qué es lo que pensamos nosotros para el futuro? Seguir conversando la experiencia que tuvimos en la red de museos comunitarios. La red de museos comunitarios es una inyección para los pueblos que hoy luchamos por mantener nuestra autonomía. Esa autonomía que hoy está amenazada por los grandes consorcios internacionales, por la influencia aún colonizante. Y por esa razón, yo creo que mi juventud nueva, confío en ellos, de que impulse la experiencia acumulada de sus líderes, de sus congresos, porque el pueblo cuna aún resiste y va a seguir resistiendo. Y nosotros tenemos ya organizado nuestra estructura frente a ese problema global que nos amenaza. Y la experiencia del museo comunitario es muy importante para nosotros, muy importante. Hemos visto a muchos compañeros, la experiencia de los muchos compañeros que están haciendo su esfuerzo en Venezuela, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala. A ellos muchos saludos, a ellos que sigan adelante, a ellos que sigan luchando, porque si nosotros, como lo dijera un gran Sailaduma, de un gran cacique, nosotros sin nuestra cultura, sin nuestra historia, sin nuestro territorio, somos hombres o indígenas vacíos de alma. Por esa razón tenemos que reforzar, fortalecer nuestro espíritu combativo, nuestra vivencia, nuestra memoria histórica, nuestra cosmovisión, para seguir impulsando, para que esos museos impulsen y hacen que los estados, los gobiernos entiendan quiénes somos nosotros. Los gobiernos vayan entendiendo qué queremos nosotros, los pueblos marginados, los pueblos que estamos aislados, que nosotros no somos, somos excluidos en ese inmenso dineral de repartición a veces que tienen los gobiernos y los estados. Nosotros tenemos que aportar de nuestra lucha milenaria, de nuestra autodeterminación, ser nosotros como queremos ser, nuestra visión, sin olvidarnos, sin apartarnos de lo que el mundo vive. Estamos claros en eso, no podemos apartarnos de lo que la tecnología, el nuevo pensamiento que se avecina, todo eso tenemos que reforzar. Y gracias a las instituciones, en especial a las organizaciones que nos han aportado mucho cuando nosotros nos congregamos, intercambiamos ideas para seguir continuando nuestra vida. Los museos comunitarios de Abya o de América, yo estoy ahora con el enfoque que hizo Francisco, estoy viendo que hemos avanzado mucho. Solamente que hoy es un rostro que hoy estamos celebrando los 20 años, es un rostro que aparece. Ese rostro es un rostro que está surgiendo y que ha surgido, pero va a surgir con fuerza, que es la red de museos comunitarios. Es un rostro vivo, que no va a morir nunca, y yo sé que van a sumarse más con ese silencio que tuvimos un poco, pero creo que los 20 años nos van a, como él dijera, ¿no? Que vamos a esperar a celebrar otros 20 años más para seguir continuando con nuestra misión y con nuestra visión. Y acá los compañeros de Oaxaca y de México
que tienen esa experiencia tremendo que nos han aportado, y nosotros no los vamos a olvidar, porque este es una fuerza nueva que nos aportó los compañeros de OACA. Gracias a todos. Muchísimas gracias por el compañero Guayo Kidler, Maximiliano Ferrer, gran figura que nos ayuda a tener esta claridad y esta visión. Muchísimas gracias por estas palabras que nos está compartiendo. ¡Vivan los museos comunitarios de la América nuestra! Todo debe estar en la memoria y en la historia de nuestras vidas, en la memoria colectiva, que es lo que hay que celebrar. Solo caminando juntos es que mantendremos vivo el recuerdo colectivo de la lucha por la dignidad.